Buenas a todos los que van a estar viendo este video, espero que se encuentren bien. Vamos a estar tocando un tema que está con nosotros en este hermoso momento, Bisanji Sánchez Guerrero, uno de los que es parte del staff de Deja tu Cuento, que la Biblia no dice eso. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, déjame enfocar bien, un tema muy interesante, que es acerca de Jonás, si no mal recuerdo, Bisanji. Jonás, el De famoso Jonás, Jonás. famoso Vamos a ver Jonás. si es una leyenda, un mito, o es una historia, o es que. Vamos a ver qué es. Esto es una sesión extraordinaria, así que, Bisanji, vamos para encima. Nada, Jonás. estamos hablando de Jonás. Primeramente, tú sabes que nosotros tenemos que ver algunos aspectos antes de nosotros llegar a Jonás. Y nosotros tenemos que saber qué es un lenguaje religioso. Tú sabes que el lenguaje religioso fundamentalmente humano es el intento de expresar las sensaciones o sentimientos, eh, percepciones no físicas, o sea, como que no es físico, con el lenguaje exclusivamente limitado y enmarcado en una realidad física. Es eminentemente poético. Lo importante en este tipo de lenguaje no es lo que se dice de manera literal, que casi nunca se ajusta a las realidades físicas objetivas, sino la carga semántica o el contenido que se le quiere comunicar. Por ejemplo, hay unos cuantos ejemplos en la Biblia. En Filipenses capítulo 1, verso 7, hay un verso que dice, por eso los tengo en el corazón, o sea, no es algo físico, no es algo físico. Por ejemplo, en Salmo 51, 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. O sea, el lenguaje religioso se basa en lo que es las percepciones, pero no física. Eh, si nosotros, antes de llegar a Jonás, hay algo que nosotros tenemos que primero desarrollar y interpretar. Por ejemplo, ¿qué es un midrash? Nosotros preguntamos qué es un midrash y un midrash significa estudio, búsqueda. Es un ingenioso sistema didáctico usado en todo el Oriente Medio en general y en Israel en particular. Se caracteriza por emplear parábolas, historias fantásticas y narrativas, didácticas, todo ello con fines de crear ¿cómo se dice? En pocas palabras, un tema, o algo así Relato. por el estilo, o un relato exactamente, partiendo desde una realidad física, pretende interpretar al oyente con la finalidad que éste llega a una conclusión que se identifique con los personajes y finalmente se tome en decisión a favor o en contra. En la Biblia hay muchos ejemplos de lo que es un midrash o un estudio o una búsqueda. Por ejemplo, en Jueces capítulo 9, 8, 15, segunda de Samuel 12, así, etcétera. Y hay muchísimos. Si nos vamos a la lógica teológica de Jonás, por ejemplo, es un ejemplo. Si en Nueva York, si New York existe, entonces también existe el Hombre Araña, porque la película está en esa gran ciudad. Nínive era, si nosotros no buscamos la historia de Nínive, Nínive era la capital del imperio asirio, Sí. pero reciente desde el año 700 era extremadamente hermosa, una ciudad hermosa. Su ejército era sumamente despiadado, la máquina de matar se le llama, la más terrible en todo el mundo antiguo. Eh, el libro de Jonás es un midrash que podemos estudiar y eh, que podemos estudiar y que podemos buscar muchas cosas interesantes ahí. Dice que es una novela fantástica, marcada por diálogos, milagros, viajes, tempestad y humor. Es una novela sobre la geografía humana y sus accidentes, una crítica profesional exclusiva. Es una historia simpática donde vientos y animales están en al servicio de Dios, que Jonás, el profeta. Vamos a ver quién es Jonás. Nosotros nos preguntamos quién es Jonás
Y yo tengo una definición aquí que dice, existe un solo personaje en la Biblia hebrea llamado Jonás, profeta histórico real del reino del norte, quien sirve de inspiración para trama de la novela que estamos tratando. El resultado son los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Hefer. Si nosotros buscamos en Segunda de Reyes, capítulo 14-25, vamos a buscar eso antes de entrar en otra cosita. Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 14. Hay algo importante allí. Libro segundo de Reyes, 14:25. Dice, fue en quien recuperó el territorio fronterizo de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Yahvé, Dios de Israel, había pronunciado por medio de su siervo el profeta Jonás. Ya ustedes se fijan por dónde el asunto ya va entrando. Dicen los especialistas que consideran que como este profeta existió, pero no se desarrolló quién era el autor de la novela, eso es lo que necesita como protagonizar en su relato alguien que haya existido, pero no se haya hablado de él. El escritor se dice que sí existió, pero que el autor de esta novela no se habló mucho de lo que es él. ¿Qué significa Jonás? Nosotros tenemos que verlo en el ámbito judío, hebreo. El significado es paloma. Su nombre es eminentemente simbólico. No es casualidad que el hombre, el nombre de este personaje sea del malito que ya en el siglo V antes de Cristo se asociara con Yahvé como su embajador. Si nosotros vamos en Génesis 8:11, habla sobre eso. Y surgen algunas preguntas. ¿Por qué paloma? El significado de Jonás. ¿Por qué paloma? ¿Por qué no fue un perro, una oveja, una cabra, una águila, una paloma? Dice que se halló una moneda del año 500 antes de Cristo, hallada en Judá, donde se ve a Yahvé sentado con una paloma en mano, en hebreo paleolítico está escrito como, no como se escribe el nombre Yahvé de las letras YHBH, sino se encontró con 3 letras, son la Y, la H y la B. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, así dice las escrituras. Y si nosotros nos vemos, Luis Chávez, aquí hay algo que nosotros nos interesa, que es la palabra emet. En hebreo significa verdad. Entonces dice de la siguiente manera, viéndolo de lo que significa la palabra emet, dice entonces Amitai, en la misma palabra emet, Amitai y emet tienen un prefijo predominal posesivo en la primera persona. O sea, que hay se tiene que hacer un juego de palabras, y si cuando nosotros hacemos el juego de palabras, entonces el verso en la Biblia hebrea dice Jonás, hijo de Amitai, que es igual a paloma de mi verdad o hijo de mi verdad. Y entonces dice, a Nínive, capital del imperio asirio, a partir de Senequerí, había quedado en la conciencia de Israel como símbolo del imperialismo y tiranía, de la más cruel y agresiva contra el pueblo de Dios. No representaba en el mundo, no representa el mundo pagano, sino a los opresores de todos los tiempos. A ellos deben dirigirse a Jonás para exhortarlo a la convicción, y a ellos se le dio sede al Dios, y como que le pidieron un perdón a su Dios. Sabe que
esas ciudades, que cada una de esas ciudades tenían su Dios. Sí. Y dice, creemos que esta es la única perspectiva válida a comprender la obra. No se trata de un universalismo religioso, ni de la conciencia misionera o de apertura a los gentiles. El mensaje de este libro es mucho más duro y difícil de aceptar. Dios ama también a los opresores. La datación de este libro, considerando los aspectos literarios y lingüísticos, la investigación apunta a terminología y características típicas de un hebreo tardío, ya con ciertas influencias arameas. De esta manera lingüística, sería preciso buscar la fecha del post-exílica para Jonás alrededor del año 400 a.C. Además, si consideramos los contenidos sociológicos y teológicos, es imposible no ubicarlo en el ámbito de las discusiones sobre las relaciones de Israel en otro pueblo. Las discusiones sobre la elección de Israel y la fidelidad exclusiva de Yahvé para este pueblo. Estos temas son ubicados en el post-exilio, alrededor de la reforma de Esdras y de Nehemías y los desafíos del periodo posterior, de los periodos posteriores. Si nosotros buscamos por qué no es histórico este libro de Jonás, es imposible que alguien viva 3 días en un pez cuando en pez cantando salmos. Eso es imposible. De que alguien, un ser humano, viva en el estómago de un pez cantando o adorando, haciendo cualquier situación. Yo leí en la Cábala que inmediatamente Jonás estaba en el barco. Eso fue lo que yo leí en la Cábala. En un libro del Zohar, dice que inmediatamente Jonás lo tiran del barco, inmediatamente muere. Y dice el cabalista que escribió que inmediatamente él entró en el estómago del pez. Dice que Dios le volvió la vida. Esos son los cabalistas que hablan eso, tú sabes. Entonces, una de las cosas que este libro no es histórico es porque es que es imposible, Luis, es imposible que una persona viva dentro de un pez 3 días. Sí, algo como ilógico. Entiendo que algo ilógico. Es algo como ilógico y quizá mucha gente vean este texto y es como yo explicaba en el principio del lenguaje religioso. Principalmente en el siglo XXI, Luis, las personas hoy en día leen la Biblia y la toman como literal. No, que Jonás cayó en el fondo del pez, en el fondo del mar, vino un pez, se lo tragó y lo llevó a Nínive y así sucesivamente. Y la gente lo ve como que es un acontecimiento real. Y un acontecimiento real. Dice, nunca una historia termina en pregunta. Una historia termina por ejemplo, por tanto pasó esto y vencieron y fueron a su tierra. Pero aquí no. Aquí suelta la pregunta como lo hizo Jesús en su parábola. Y aquí se forma una pregunta. ¿Quién crees tú que fue su prójimo? Es decir, ¿te ubicas con los sacerdotes o te ubicas con los samaritanos? Esas son preguntas que dice algo que busqué, que cuando algo no es histórico, no termina en una pregunta. O sea, no sé si me entiende. O sea, que no termina en una pregunta. Repíteme de nuevo. Sino, cuando algo es histórico, no termina en pregunta, sino que termina dándole un fin. Exactamente. Por ejemplo, ¿por qué el libro de Jonás no es histórico? Porque terminó en una pregunta. El fin, cuando eso simplemente yo lo busqué y eso me impactó tanto. Yo dije, wow, no lo sabía.
y de la fuente que yo lo conseguí, una fuente muy confiable, y, para ser histórico tiene que terminarse en forma, por ejemplo, no puede terminar en una pregunta. Dice, aquí Dios pone en el mismo lugar a los lectores. Dice Jonás, tú acongarás por una planta que no la hiciste crecer. Y para ti duró un día. ¿Qué crees yo haré a 120,000 personas que no saben distinguir entre bien y el mal? En mi lugar, ¿qué harías tú? Y deja esta pregunta, y esta es la clave de la lectura para concluir, que no es historia, porque espera que tú respondas a esa pregunta de qué lado te pones, del lado de Jonás o el lado de Dios. Entonces, dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera, y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Dice el otro verso, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en lo cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció. En el verso 11, ya para terminar, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad que hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, y muchos animales. O sea que yo considero que esto es un mito, Luis, yo considero que es un mito, porque Dios lo que nos quiere enseñar algo aquí bien tremendo, y es que Él también ama al que hace mal y al que hace iniquidad. Y yo creo que esto de Jonás nos deja una enseñanza poderosa, que cuando Dios nos manda a hacer algo, hágalo sin protestar, porque si Dios te está mandando es por algo, por la sencilla razón, ¿entiendes? Entonces, esta historia es tremenda. Muchos lo toman como literal, pero en realidad no es literal, es un mito, que dejaré a ti a tu consideración para que tú sigas con el trayecto de lo que es este libro de Jonás y la historia de Jonás. Así que, dale. Entonces, Bisanji, yo me hago la pregunta que se la hará a cualquiera persona que vea esto. ¿Dónde encaja entonces cuando Jesús le dice a los fariseos en el libro de San Mateo, capítulo 14, 38 en adelante, creo que es, él menciona dos personajes, y dentro de esos dos personajes dice que los fariseos le pidieron enfáticamente a Jesús que hiciera una señal de milagro, y él le contesta que no habrá otra señal más que la de Jonás? O sea, ¿qué lleva a Jesús de Nazaret a pensar o a traer a colación a Jonás? Mira, yo considero que Dios le estaba diciendo a los fariseos que así como esta historia que yo o que expresamos ya en tiempo atrás, Dios está diciéndole a los fariseos que así como el Hijo del Hombre, así como Jonás, pasará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en la tierra, dando a entender que Jonás, esa historia, como te decía, que no es una historia, sino un mito, sino que Dios nos está enseñando algo a través de eso. Y es que nosotros no podemos, ¿cómo te digo? Nosotros no podemos, tenemos que ver el libro de ese verso en Mateo, porque si te recuerdas, el libro de Mateo es un libro la cual nosotros, por lo que yo estoy, ¿entiendes? O sea, si nos vamos a la perspectiva de Marco, vamos a ver qué dice el libro de Marco, y vamos a ver qué dice en el original hebreo. O sea, entonces, esencialmente conocemos el trabajo de Mateo y el de Marco, y el de, para no traer como esa colación,
pero Marcos hace el mismo relato, pero no hace énfasis en Jonás. Mas, sin embargo, Mateo sí. Juan de la misma manera hace énfasis en lo que es la historia de cómo los fariseos se enfrentaron a Jesús y le mandaron una señal. Pero vemos el énfasis de Mateo aquí, donde donde él trae la referencia específicamente al libro de Jonás. Y yo me hago la pregunta, si dentro del conglomerado judío se conocía a Jonás como profeta, porque el libro de Reyes, donde tú los traes, donde tú no estabas hablando al principio, el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, nos trae la familia de Jonás y la descendencia de Jonás, y más o menos nos habla de las ciudades, si no mal recuerdo. Entonces, en qué nos cae que nos traiga a colación Mateo a que Jesús se refería a Jonás, o la señal específica es la señal de Jonás? ¿Sabe que el libro de Mateo le escribe a su pueblo, a los asirios? ¿Y dónde que está la capital de Nínive? Eso es Asiria. ¿Entiendes? Entonces, Mateo se está refiriendo. Tú sabes que Mateo le hablaba mayormente a las personas como adineradas, según tengo entendido. Y Mateo tiene que poner, ¿cómo te explico? Si Mateo tiene que darle un lente a quien él está escribiendo, porque Mateo, sí, como te dije, Mateo le escribe totalmente su libro a sus asirios, fue escrito para esas personas. Entonces, lo que yo creo y considero es que Mateo lo que se está refiriendo a que ese Jesús que caminó en la tierra, él se estaba refiriendo a que él tenía que pasar lo que pasó Jonás cuando Jonás entró o lo lanzaron en el agua por no hacer el mandato de Dios. Digo, eso lo considero yo. ¿Entiendes? Entonces, no sé cómo tú lo ves, cómo tú lo verás o qué otra interpretación tú le tienes para que tú entres con eso. Bueno, yo entendería en sí, yo entiendo las dos variantes, porque también cuando tú analizas el libro, el texto del libro, cuando tú lo analizas, te das cuenta de como que se habla de varias ciudades en un tiempo donde se está utilizando un método muy antiguo, porque ese método de echar las personas al mar es un método antiguo de hace varios tiempos, y te relata dos naciones. Por ejemplo, te habla de Asiria y también te habla de Tarsis, conociendo que Tarsis era una de las ciudades más prominentes en el conocimiento, que se ganó el respeto romano en el tiempo del Imperio Romano y se ganó el favor de los romanos. Entonces, ¿cómo relatamos esos tiempos que están ahí? El relato de que fue echado al mar, luego de que el primer relato dice que él se dirige a Tarsis, pero sale con ruta al Mediterráneo, que es el lugar donde está, y dice que en el Mediterráneo se le levanta una ola sorprendente de la embarcación, deciden echar suerte sobre él, cosa que eso es algo que está dentro de la Biblia, y se entiende en la Biblia que habían personas específicas para echar suerte sobre otra persona, y luego nos relata que es entrado directamente dentro de la boca de un pez, o es arrojado al mar y llega a la boca de un pez, y luego de que está dentro de la boca del pez, clama el Señor. O sea, podemos decir como que el libro de Jonás en sí nos está tratando de mandar un metamensaje de que aún en el lugar donde nos encontremos o en la situación que nos hallemos, podríamos ser liberados con la mano poderosa de Dios. Bueno, si tú te fijas, Jonás fue enviado a esa ciudad para, en el momento, llamarle como en pocas palabras la atención a esa ciudad despiadada que lo que hacía era matar totalmente. Es lo mismo que Jesús. Jesús fue enviado para salvar al mundo perdido,
en un mundo incapaz, a pesar del fervor de su religión, el mundo y en mucho esfuerzo y sus marchas de buena obra, tal como Jonás tuvo que ser echado al mar para que los marineros fueran rescatados también. Jesús se dio a sí mismo para que nosotros fuéramos salvos. Eso tú lo consigues en el libro de Mateo capítulo 20, 28. Mientras Jonás sentía las ondas y las olas del Señor encima, Jesús tuvo que llevar nuestros dolores y nuestras enfermedades. Jonás fue desechado delante de los ojos de Dios y Jesús sentía profundamente la separación del Padre Celestial en el momento que Dios castigaba nuestro pecado en Jesús. Tan cierta parecía eh, para, para Jonás en su sepulcro del agua, que se sentía como si ya hubiera caído en el Seol mismo. Eh, Uno consigue eso en Jonás capítulo 2, verso 2 hasta el 6, más o menos por ahí. Por supuesto, Jonás no murió literalmente, pero sí quedó sepultado en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Jesús, que en realidad murió, pasó al mismo tiempo al sepulcro, pero lo importante que si Jonás ni Jesús fueron dejados en la esfera de los muertos. Digo yo que la señal, Jesús dijo que Jonás vino a hacer señal a los ninivitas. Tal vez el relato de la resurrección o de la resurrección milagrosa de Jonás le precedió a Nínive el movimiento de los habitantes a creer en su mensaje. Tal vez la idea eh, Tal vez la idea es que la maravillosa gracia de Dios en Jonás había dado la esperanza a los ninivitas de recibir la misma gracia. O sea, creo que Jesús siguió diciendo también que lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Cuando Cristo fue crucificado, los fieles podrían volver a pensar estas palabras y en la historia de Jonás y entender 3.000 almas tal vez no competían con el número en Nínive, pero siempre escucharon sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, y como los de Nínive también se arrepintieron y fueron perdonados, esto solamente quizás sea un inicio. Pero yo considero, Luis, que todo fue con un propósito y con un propósito de salvar esa tierra o esa nación y para que ellos sepan que lo mismo que hizo Jonás, eso mismo vino a hacer Jesús por la humanidad, por nosotros. Y quizás uno se haga una señal, una pregunta, la señal de Jonás y de Jesús, ¿le he podido mover la misma fe o la obediencia? Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio en esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más Jonás en este lugar. O sea, mira, yo considero, Luis, que esto refleja al mundo de hoy. Sabes que Dios manda a su Hijo para que nuestras transgresiones y nuestros pecados sean perdonados por vía del sacrificio de Jesús en la cruz. Y nada, y no sé qué opinión tú le puedes dar en cuanto a esto, pero creo que si nos vemos en un cuadro comprensivo de Jonás, si tomamos unos pasos hacia atrás, atrás de los 3 días, observaremos que en el cuadro comprensivo de la historia de Jonás, abarca la muerte, una sepultura y una resurrección. ¿Cómo se le dice? No resurrección, porque solamente fue Jesús que resucitó, o una reanimación. En todo, o una reanimación. En todos estos elementos se encuentran como en paralelo con Jesús, si te fijas. Eso es lo que yo puedo entender. Eso yo lo que puedo entender, la similitud que hay entre Jonás y Jesús. Quizás tú tengas una interpretación diferente. No sé si... Yo lo veo prácticamente igual, porque en fin, es el mensaje que quiere transmitir. Creo yo que lo que da más fuerza al relato de Mateo es
a quién él se dirigía, o sea, los oyentes o los que iban a observar el relato de Mateo, él quiso darle a entender esto. Creo yo que el libro de la historia de Jonás era una historia que se hablaba en la sinagoga o se hablaba en algunos círculos. Creo también que esa historia de Jonás, esa historia, yo lo puedo llamar historia, esa historia o el relato de Jonás, porque tenemos que el capítulo 2 de Jonás es un cántico. Entonces, cuando nosotros vamos a la antigüedad, a la antropología, entendemos que los cánticos era la manera en la cual las personas podían mantener un relato vivo y que a través de los cánticos la gente... Es más fácil aprenderse una canción que aprenderse un texto bíblico o aprenderse un libro o una cita de un libro, porque los cánticos nos acompañan en la vida, en nuestra mentalidad, siempre nos recordamos aquellos tonos que pueda tener nuestra vida. Creo yo que el libro de Jonás en su fuente literaria, la fuente literaria de Jonás, es más explicarnos estilo Midrash, como tú lo explicabas, el estilo Midrash, que es una persona que está comentando lo que nosotros no podemos verlo. Un estudio, o sea, porque sí, por Sí, ejemplo, es como si fuera un estudio, como yo te decía ahorita. El Midrash es que significa estudio o una búsqueda. Es buscar, es un ingenioso sistema didáctico usado esto se usaba en el Medio Oriente, en general en Israel en particular. Se caracteriza por emplear parábolas, historias fantásticas, narrativas, didácticas. Todos ellos son con fines de seleccionar, o sea, si es parábola, si es historia, así sucesivamente. Partiendo de una realidad física, pretende interpretar al oyente con la finalidad que éste llegue a una conclusión, o sea, como que llega a un final. A una Y si autoconclusión. nosotros, exactamente, mira algo. Dice algo, yo encontré algo aquí, dice, Jonás fue enviado por Dios para salvar a la ciudad. Sin embargo, en el proceso de cumplir esta misión, Jonás tuvo que pasar por varias etapas. Dice, primero tuvo que morir en el sentido de su separación de Dios al procurar huir de Dios en rebeldía. Después fue sepultado en el agua del mar. Por último, Jonás fue resucitado para una nueva vida, es decir, que fue dado otra oportunidad de ir a predicar a la ciudad perdida. O sea, la ciudad se estaba perdiendo. Como yo comentaba en el principio, esa ciudad de Nínive era la capital de Asiria, pero recién en el año 700 era extremadamente hermosa, sus ejércitos sumamente despiadados. Dice que esta gente mataba, eso era la gente, la máquina de matar más terrible en todo el mundo antiguo, en el mundo antiguo. Según se escucha que esta gente agarraban a la gente viva y le quitaban el cuero de la piel. Wow. Le quitaban la piel totalmente. Pero entonces, vivo. cuando Jonás dice que él no quiere irse a ese lugar, está haciendo referencia a que era un lugar sangriento, así, porque como tú me estás explicando, claro, en ese sitio le arrancaban la piel a la persona viva. Ellos hay algo que le llaman como, le llamaban no me acuerdo bien el nombre de ellos, Roma lo llama los inconversos a ellos, pero ellos hacían como un tipo de trabajo que se llama la águila roja, que era que le abrían la espalda a las personas y con el cuero de esa persona, y así en vida, con el cuero de esa persona le enganchaban el cuero de esa persona entre la pared. Como si fuera con unos ganchos. Exactamente. Como o sea, ganchos. Y esa persona tenían más o menos el mismo instinto animal, yo lo voy a llamar así, instinto animal, un instinto bestial de trabajar con una persona, o sea, de un enemigo de ellos tratarlo así. Déjame decirte, mira,
si tú te fijas, todas esas ciudades y todas y todos esos lugares, lo que más despiadado era, la máquina de matar más terrible del mundo entero, de todas esas ciudades, eran los asirios. Porque esta gente también, tú sabes lo que hacían, ellos agarraban, según he visto en relatos, agarraban a la gente viva y lo metían como en un carro con ¿cómo te digo? Como con aceite quemado y lo tiraban todo ahí. O sea, esta gente eran despiadada totalmente. Nadie eran como ellos. Nadie. La gente le tenía en la ciudad para conquistar esta ciudad de Asiria. La gente tenía miedo de meterse a esa ciudad, porque todo el mundo antiguo, todas esas ciudades, ellos conocían lo que eran capaces esta gente, esos tigres despiadados. Mira, tú te imaginas, mire, yo ni me quiero imaginar eso, yo te digo, tú te imaginas, yo no quisiera ni eso, ni siquiera ni a mi peor enemigo, como se dice popularmente, que a ti te agarren vivo y te quiten la piel. Mire, eso es algo fuerte. Entonces, Eso es había algo algo fuerte. Entonces, que tú me explicabas más o menos del ambiente del libro, y es que del posecilio. O sea, y el posecilio, ahí es donde se crea la finalidad de decir que Yahvé es el único Dios de Israel, de que los israelitas son el único pueblo escogido por Dios. Todas esas cosas se crean en el posecilio y se crea la mentalidad de que nosotros no podemos ayudar a los demás. Ahora, yo me pregunto, si esa historia de Jonás está hecha para darle a entender al pueblo de que Dios, Yahvé, Dios Elohim, el Altísimo, no es el único Dios, o que Dios no puede ser visto como el único Dios de Israel, sino el Dios para todas las otras naciones. ¿Cómo tú ves eso? bueno, como tú comprenderás, quizá a mucha gente le choque esto, pero sabes que todas las naciones tenían su Dios, eh, y, y Yahvé era el Dios de Israel, como tú comprenderás, pero Dios lo que quiere enseñar es que Él tiene misericordia. La misericordia de Él es infinita y es grande y abarca todo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que esto con la misericordia de Dios que abarca todo. Y si tú te fijas, Dios mandó a este hombre a una ciudad que tenía su Dios. Yo no recuerdo ahora mismo cuál era el Dios de los asirios. Si tú te lo sabes, no Asurbanipal, creo recuerdo. que se llamaba. Una cosa así, a su vanidad. Ellos adoraban su Dios, o sea, como Israel adoraba a su Dios, que era Yahvé, ellos adoraban a Chatun y mi padre, una cosa así, pero Dios, teniendo misericordia, quiso mandar a este hombre allá para que el mensaje llegara muy despiadado en cuanto a darle muerte a sus opresores, a todas esas cosas, y Dios lo que quería era que ellos escucharan que Él tiene misericordia de todo. Tú sabes que en cuanto a eso de los dioses, eso sería otro tema y mucho más profundo. Sí. Explicar Por favor, suscríbase al canal. Vamos a tratar de tratar ese tema de los dioses que habían en diferentes naciones y cómo cada nación entendía a su Dios y la capacidad de su Dios. O sea, es necesario que hablemos de estos dioses en otro ámbito. Creo que en uno de los no, deja tu cuento que la Biblia no dice eso. Vamos a tratar ese tema de los diferentes dioses. Vamos a tratar, Bisanji, de que ese tema salga. Que hay mucha gente que está un poquito, que no entiende a veces cuando la Biblia habla del Señor, cuando la Biblia habla de Yahvé. Vamos a tratar todos esos temas. Pero antes te voy a pedir que te suscribas a este canal que estás viendo, activa la campanita y está pendiente a todos los temas que estamos tratando. No simplemente vamos a tratar temas teológicos, también vamos a hablar de personajes históricos y de las ciudades, así como hoy estamos hablando de la ciudad de Nínive y de grandes cosas estamos tratando este canal. Bisanji, para finalizar, ¿cómo
podemos comparar la ciudad de Nínive con Sodoma y Gomorra? Ya que hay un parecido en esas dos ciudades. En Génesis 18, si no me recuerdo, Génesis 18, 20, el inicio del relato de Abraham frente a Yahvé, cuando él le dice que él va a destruir a Sodoma y Gomorra, también vemos ese mismo inicio del relato en el libro de Jonás, que dice que la palabra del Señor vino a Jonás y le dijo, voy a destruir a Nínive. ¿Cómo podemos relacionar esas dos? ¿Cómo podemos hacer una perícopa corta de esas dos ciudades? ¿Tendrían una comparación, un símil? Tú siempre quieres... Mira, hubo una diferencia esencial entre Nínive y Sodoma, viéndola desde los ojos de Dios. En Sodoma había un conocimiento de Dios, en Nínive no. Oh. En Nínive no. Bueno, por esa parte lo puedo comparar. Dice, Dios le dice a Jonás, en Jonás, capítulo 4, verso 19, creo que por ahí. No tendré piedad de Nínive. No tendré piedad de Nínive. Dámele de no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir, entre la mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Pero al padre de la fe, Abraham, le dice en Génesis 18:32, por amor a 10 justos, entonces destruiré a Sodoma. Wow. Chequeate la comparación. En Sodoma sí había un conocimiento de Dios, pero en Nínive no. Dice, por la misma palabra de Dios, entenderemos sin que esta tenga que decirlo tácticamente, que en Sodoma había un conocimiento de Dios, pero no había temor de Dios. Ellos conocían, ellos había un conocimiento, pero no tenían temor de Dios. Por otro lado, Nínive no tenía el conocimiento de Dios que tenía Sodoma. Yo creo que podría, en pocas palabras, ¿cómo te lo explico? Que si Nínive tuviera un poco de conocimiento de Dios o del temor de Dios, no fueran esos asirios, no fueran lo más fuerte matando gente y destruyendo a gente, ¿entiendes? O sea, que no había un conocimiento ni había un temor a Dios. El método de Dios que vemos con 10 justos habría salvado a Sodoma, pero también vemos que un solo justo podía condenar la humanidad entre Noé y entre Noé. Si ustedes quieren ver con claridad, observen que Dios coloca a un hombre justo en medio de una ciudad podrida, y Dios, a discreción, en su soberanía, les prolonga la vida con esperanza que el modelo de vida del solo justo sea limitado. Bueno, en conclusión, Nínive no había un conocimiento de Dios. Sodoma sí tenía un conocimiento, pero no tenían temor de Dios. Es lo que te puedo decir. Creo que no sé si te complace la respuesta. Sí, me siento complacido. No sé si alguien que pueda ver este video pueda comentar y decirnos cómo ve, de qué ámbito, de qué manera ve a Sodoma y Gomorra y Nínive. ¿Cómo puedes comparar a Sodoma y cómo puedes comparar a Nínive? Estaré pendiente de los comentarios, así que suscríbete al canal, mantente con nosotros, deja tu cuento, que la Biblia nos dice eso. Chao, chao. Esto fue una sección extraordinaria de Deja tu cuento, que la Biblia no dice eso. Dios le bendiga a todos.